Los venezolanos celebramos el 11 de septiembre nuestra fiesta patronal, en honor a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Cuenta la tradición que el jefe de una tribu de indios se encontró con un amigo llamado Juan Sánchez y le comentó que en la quebrada, en el pequeño riachuelo que había, se le aparecía una hermosa señora y que esta hermosa señora en una de las oportunidades le invitó a que se bautizara. Los niños de la zona comenzaron también a comentar que cada vez que ellos iban a buscar agua allí en la quebrada, veían a una hermosa señora. Y no fue sino hasta el 8 de septiembre de 1652 cuando de nuevo esta hermosa señora se presenta en la casa, en la choza del cacique, del jefe de la tribu. Este se sintió que la señora lo perseguía y agarró el arco y la flecha para dispararle, diciéndole ya basta de tanta persecución, pero el resplandor de la imagen era tan fuerte que lo escandiló y él no pudo ver, entonces se abalanzó contra ella, agarrándola para botarla fuera de su casa. Y decía, aquí la tengo, aquí la tengo. Efectivamente la tenía. La Virgen, la imagen había desaparecido y le quedó en sus manos la imagen de la Santísima Virgen María, que es con la figura con la cual nosotros hoy en día la veneramos. Los venezolanos rendimos tributo por este hermoso regalo que ella nos ha dejado. Es una imagen hermosa, la Virgen Santísima con el niño en sus brazos. Nosotros la veneramos con el nombre de Nuestra Señora de Coromoto. Yo invito a todos los venezolanos y a los que quieran unirse a elevar una oración por nuestra patria, por Venezuela. Ahora pasemos pues a comentar el Evangelio de esta semana. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. El Evangelio nos presenta dos grupos de personas. El primer grupo, publicanos y pecadores, y el segundo grupo, fariseos y escribas. ¿Quiénes son los publicanos y los pecadores? Los publicanos y los pecadores eran lo peor para ellos, lo peor de la sociedad. El publicano era distinguido prácticamente como aquel que recaudaba los impuestos para el gobierno romano, cosa que les molestaba, porque ellos se enriquecían a beneficio, a costillas del pueblo judío. Por lo tanto, eran detestables. El pecador era aquel que no cumplía las leyes de Moisés. Por lo tanto, los publicanos y los pecadores eran asociados a un mismo grupo de personas, es decir, lo peor, lo malo, lo que ellos despreciaban. ¿Y quiénes eran los fariseos y los escribas? La gente intelectual, la gente buena, la gente que va al culto, la gente que cumple los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de Moisés. Eran los doctores, los instruidos, los que escribían, los que transcribían en cierta forma en los libros de la Biblia. Resulta que Jesús invita no a los fariseos ni a los escribas, sino a los publicanos y a los pecadores, y los invita a su casa a comer. Naturalmente esto fue motivo de escándalo. ¿Por qué? Porque si Jesús es una persona correcta, es una persona según su mentalidad, es una persona justa, ¿cómo es posible que un justo esté en contacto con esta gente pecadora? Lo que Jesús ha debido haber hecho primero era invitarlos a la conversión, y cuando ellos cambien, sí puede acogerlos y sí puede invitarlos a comer. Ellos se sorprenden que Jesús hace dos cosas que no debería haber hecho. Primero, los acoge, los invita a su casa. Y segundo, comparte con ellos, hace fiesta con ellos, come con ellos. Jesús estando con ellos en su casa, en la casa, podemos imaginar que en la casa de Pedro, que era donde Jesús vivía, escuchó que murmuraban los fariseos y los escribas, y es por eso que Jesús sale y les presenta a ellos dos parábolas. Estas parábolas no son para convertir a los pecadores, estas parábolas son para cambiar la concepción que ellos tenían de Dios. Ellos pensaban que en un Dios realmente rígido, estricto, que premiaba a unos y que castigaba a otros, y resulta que Cristo nos viene a presentar un Dios lleno de amor, que acoge al pecador y que lo ama. Estas dos parábolas es para convertir a los buenos. No hay cosa más difícil que convertir a un bueno. Es más fácil convertir a un pecador que a una persona que se cree buena. La parábola está encaminada a convertir la mentalidad de aquellos que se creían los preferidos por Dios. Y la primera parábola dice lo siguiente: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla? El comportamiento del pastor en esta
parábola es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender un poco lo que Jesús quiere, presentarnos una imagen de Dios distinta, un Dios que está preocupado por sus ovejas. Nos quiere presentar el corazón de Dios. Cuando una oveja se pierde, uno se pregunta, ¿y por qué se pierde una oveja? Primero, porque las ovejas no tienen sentido de orientación, cosa que sí tienen otros animales. Por ejemplo, el perro. Tú agarras tu perro, lo llevas a cualquier lugar de la ciudad o del país y el perro llega a tu casa. En cambio, las ovejas no. Las ovejas se pierden, no tienen sentido de orientación. Y las ovejas tienen otra dificultad, solamente alcanzan a ver a 4 o máximo 5 metros. ¿Por qué? Porque están hechas así son las ovejas. Ese es el tipo de característica que tiene este animal. Por eso es muy fácil que se pudiesen perder. Generalmente las ovejas van una detrás de la otra. ¿Por qué? Porque no ven y porque no tienen sentido de orientación. Por eso en esta parábola la expresión, la imagen que Jesús quiere dar de Dios es que es un Dios de amor, que entiende nuestra condición humana, que sabe que vemos poco y que nos desorientamos en la vida, y que si caemos, que si agarramos mal camino, Él está dispuesto a buscarnos, porque Él quiere hacer fiesta con nosotros. Y la parábola continúa diciendo, y cuando la encuentra la pone contento sobre los hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Dios solo tiene gestos de amor. La agarra con cariño, la agarra con ternura, la coloca en sus hombros y la lleva para que esté en el redil. Así se acerca Dios a cada uno de nosotros, no para juzgarnos, no para condenarnos, no para castigarnos, para llevarnos en sus hombros, porque sabe que estamos heridos. En estas parábolas hay una gran insistencia en el tema de la alegría. Alégrense conmigo. La segunda parábola nos dice lo siguiente. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra convoca a las amigas y vecinas y dice, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo os digo, se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Una dracma equivalía prácticamente a un día de trabajo. Era normal que en aquella época la gente pues no acudía al banco, no existían los bancos y generalmente las viejitas, las señoras agarraban el dinero, lo amarraban en pañuelo y lo escondían en algún lugar de la casa. Es muy probable que algún día fue ella a buscar su dinerito y una moneda se le cayó, se le escapó de sus manos. En aquella época eran pisos de tierra, pisos de arena, es decir, era difícil cuando algo se caía. ¿Qué es lo primero que hace la señora? Encender la lámpara. Encender la luz es lo que tendríamos que hacer nosotros los cristianos. Cuando un hermano mío se pierde, lo primero que yo tengo que hacer es encender la luz de la fe, la luz del amor, la luz de la palabra de Dios, para entender que el otro hermano mío que se cae, que tropieza, que se me perdió, no tiene culpa. Soy yo el que tengo que tener la lámpara encendida, la luz, para entender que ese que se perdió es mi hermano y tengo que buscarlo con alegría. Otra cosa que hace es barrer la casa. Y es lo que tendríamos que hacer muchos de nosotros, barrer esos prejuicios que existen en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo voy con los prejuicios que siempre he tenido en la vida, siempre veo los defectos en el otro. Pero cuando yo veo que el otro cayó en lo peor que haya podido haber sido, mi preocupación es rescatarlo, no dejarlo perdido. Y la señora se alegra cuando encuentra esa moneda. Es el gozo que Dios siente cuando encuentra a uno de nosotros, los hijos, que hemos agarrado por mal camino. Y el Evangelio concluye con esa frase central de la alegría. Del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El Dios que ha venido a presentarnos Jesús es el Dios que busca la felicidad del hombre. Hagamos alegrar el corazón de Dios, que quiere hacer fiesta con cada uno de nosotros, especialmente con aquel que ha estado por mal camino. Que nosotros no seamos como los fariseos y escribas que tienen un concepto equivocado de Dios. Purifiquemos ese concepto de Dios. Si nosotros somos como la oveja o la moneda perdida, quiera Dios que un hermano de la comunidad nos pueda encontrar para que nos lleve al redil, a la comunidad cristiana. Que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, nos acobije con su santo manto y nos bendiga a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.